Yo estaba ahorita en la oficina, como estaba diciendo, y estaba viendo CNN. Y CNN, las 24 horas del día, su programación es programación de guerra. Ellos quieren mostrar en el mundo que en Venezuela hay una guerra civil. Y en Venezuela el pueblo lo que está es trabajando, estudiando, construyendo patria. Eso es lo que estamos haciendo nosotros todos los días. Y no será un grupete de fascistas con sus agresiones quienes nos saquen del rumbo de la paz. No serán ellos, no van a ser. Ya lo vamos a mostrar. Yo le he dicho a la ministra Delcy Eloína Rodríguez Gómez, que está aquí, un aplauso a la ministra Delcy Eloína. Yo le pedí a la ministra que notifique a CNN que ha empezado el proceso administrativo para sacarlos de Venezuela si no rectifican. Se va CNN de Venezuela. Ya basta de propaganda de guerra. No acepto propaganda de guerra contra Venezuela. Si no rectifican, fuera de Venezuela, CNN, fuera. Amigos, muy buenas noches. Iniciamos así la hora N, escuchando a Maduro, escuchando las amenazas de Maduro, escuchando a Maduro autorizando o disponiendo un proceso administrativo para que saquen a CNN. ¿Y cuál es la falta de CNN? Decir la verdad, decir lo que está ocurriendo en Venezuela. Eso es lo que está ocurriendo. En este momento estamos conectados con el exgobernador y exdiputado por Táchira en Venezuela, César Pérez Vivas, porque Maduro ha dicho que Táchira está muy bien, con toda tranquilidad, y las versiones señalan que en Táchira ya empezaron los problemas. ¿Cómo está usted, don César Pérez Vivas? Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto en saludarlo y saludar a todos sus oyentes allá en Lima, en este momento difícil que estamos viviendo en Venezuela como resultado de la profundización de la crisis política y social, de la crisis económica que vive nuestro pueblo, luego de la aplicación de todo este modelo estatista de inspiración marxista, con la cual el gobierno comunista de Maduro, heredero del de Chávez, está sometiendo a graves privaciones al venezolano, pueblo que ha tenido que salir a protestar por la falta de comida, por la falta de papel higiénico, por la falta de harina de maíz precocida, por las fallas constantes en los servicios públicos, por la tremenda inseguridad que se genera en la vida de todos los pueblos del país. Y esto, pues, en vez de ser oído por el gobierno, esta protesta, lo que ha traído es represión, y esta represión obviamente genera mayor protesta, hasta el punto de que, bueno, tenemos una situación bastante delicada en la región tachirense, que es de las regiones más golpeadas por el modelo económico y político que ha instaurado la revolución bolivariana en Venezuela. Don César Pérez Vivas, queríamos saber nosotros puntualmente, ¿cómo está la situación en Táchira? Las versiones nos señalaban que Táchira estaba siendo militarizada, que habían enviado tropas para allá y que ya se habían iniciado las protestas universitarias en las calles. Maduro dice que es mentira, que Táchira está en perfecto estado y todo es normalidad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que el estado ha estado muy convulsionado. El actual gobernador del estado Táchira, capitán Bielma Mora, ha desarrollado una política represiva contra los estudiantes que iniciaron unas protestas por un problema de una violación a una chica en una de las universidades de la región. Y antes de oír los reclamos de los estudiantes, el militar gobernador envió grupos de seguridad antimotín, reprimió fuertemente las protestas, luego inició una cacería de brujas y llevó a prisión a varios dirigentes estudiantiles, extrañándolos a una cárcel a más de 1.500 kilómetros de la zona, es decir, sacándolos de la región, lo cual produjo mayor indignación, mayor movilización, hasta el punto que finalmente en pocos días les tocó regresar a los jóvenes de nuevo a esta región. Esto ha ido cundiendo en la población general, hasta el punto que lo que hay es una protesta generalizada de la población, caracterizada por el cierre de vías, y esto ha paralizado el transporte, ha paralizado prácticamente el comercio, la industria, y el gobierno nacional, antes, repito, que sentarse a buscar solución a estos problemas,
ha tomado la decisión de militarizar. En la tarde de hoy, aviones de guerra Sukhoi, helicópteros artillados sobrevolaron la ciudad de San Cristóbal en abierta intimidación a la población civil. Sirenas de guerra fueron lanzadas sobre la zona noreste de la ciudad de San Cristóbal, aturdiendo a la población como cuando se va a tener una invasión de un ejército sobre en la zona de guerra. De modo que ha habido hoy un plan de militarización de las vías, de individuos de tropas con armas de guerra en las carreteras y en las principales vías de la capital tachirense. Yo creo que es una política también desproporcionada. No es, si bien es cierto que hay un problema de orden público, también es cierto que la respuesta del gobierno está realmente con un uso desproporcionado de la fuerza militar contra una población civil que está desarmada, que está protestando, que está reclamando la forma como el gobierno viene tratando a esta región. Muy bien, don César Pérez Vivas, muchísimas gracias por esta comunicación, porque nos permite saber cuál es la verdad y nos permite saber cuánto puede Nicolás Maduro mentirle al mundo. Muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, buenas noches, saludos al pueblo peruano, nuestro mejor deseo porque puedan seguir adelante y que Dios libre al Perú de tener un gobierno de signo comunista como el que tenemos en Venezuela en este momento. Muchísimas gracias, nuestra solidaridad y por supuesto los mejores deseos para que en Venezuela las cosas cambien muy pronto. No sabemos cómo, pero ojalá sea para bien. Muchas gracias. Bien, amigos, nosotros ya estamos en esta mesa con Luis Saiz de Perú Posible, con Víctor Andrés García Belaúnde de Acción Popular y con Javier Velázquez, que es quien del Partido Aprista. Una primera impresión, por favor, sobre Venezuela. Luis Saiz. Bueno, a mí me tocó vivir en Venezuela un tiempo y en realidad lo que yo veo comparado con lo que es Venezuela, un país increíblemente rico, un país que podía repartir el petróleo entre todos sus habitantes y todavía estar en perfectas condiciones. Es un país cuya economía ha caído enormemente, fruto de subsidios a la mayor cantidad de la población, que es lo que explica el apoyo que tiene de alguna manera el apoyo popular. El equipo del Maduro, ¿no? Creo que esto que está ocurriendo ya rompe los moldes democráticos. Han muerto gente, hay prisioneros políticos, no hay libertad de conciencia ni libertad de pensamiento, se incumplen los derechos humanos y finalmente la libertad de prensa ha quedado rota, ¿no? Entonces creo que el gobierno se ha deslegitimizado totalmente. Víctor Andrés García Belaúnde. No, concretamente, bueno, ¿qué piensa de Maduro? bueno, ¿Qué piensa de la situación? No, yo creo que estamos asistiendo a los últimos actos de un gobierno que no sé si llegue a fin de año, ¿no? Es un gobierno, la crisis económica es terrible, ha habido 3.500% de inflación en los últimos 10 años desde que Chávez subió al poder hasta el día de hoy. La inflación, el déficit fiscal es 15%, aquí en el Perú es cero. La delincuencia ha subido, es 45 o 50 personas por cada 100.000, es 40 veces más que... Pero si tuviera que calificar a Maduro en este momento, ¿cómo lo califica? Se está tratando de sobrevivir. Ha hecho una cosa interesante Maduro, que hay que sacar una lección de eso. Ha dicho, el señor Diosdado personalmente en su automóvil ha llevado al señor López a la prisión. Pero el señor Diosdado, presidente de la Asamblea, ¿hace eso? No, pues está negociando. Está negociando con López. Ya están empezando a negociar. Yo creo que Maduro va a salir en cualquier momento y va a entrar Diosdado o el ejército. Va a pasar un poco lo que ha pasado en Egipto. Es decir, que el ejército hace la transición. Claro, que no sé si va a durar mucho o poco, pero el ejército se va a encargar de la transición para evitar la división del país. Porque cuidado, que hay casos como el de Batista, el de Pérez Jiménez, el de Chávez antes, el de Sánchez Cerro en el Perú, que capitanes o comandantes puedan dar un golpe de Estado. Para evitar la división del ejército, el ejército va a tener que tomar el gobierno y hacer una transición. Bueno, diría que la autocracia se cae de Maduro. No solamente un gobierno democrático cuando gana una elección. O sea, y en el caso de Maduro, una elección duramente cuestionada. ¿A quién le ganó Maduro? Maduro? Y acá UNASUR en Lima, para mala suerte, en Lima, UNASUR se reunió para tratar de legitimar una elección dura y gravemente cuestionada. Ahora, toda la autoridad
que este señor impone en su país, evidentemente es apartada de los valores democráticos. Acaba de anunciar que mañana va a cerrar CNN, va a sacar CNN del país. Hay inflación, hay pobreza. Y algunos dirían, pero ¿por qué tienen que hablar de los problemas internos de un país? Que cada país, como hay un principio universalmente reconocido, del principio de no intervención, tiene que ver mucho con la soberanía de cada Estado. Pero cuando hay todos los días muertes, hay violación a los derechos humanos, hay jóvenes asesinados por razón de sus ideas, yo creo que Human Rights y otros organismos internacionales deben tener una participación más activa, y los Estados democráticos. Ya la OEA en este escenario tiene una actitud muy pasiva. Debemos echar a andar la Carta Democrática, pero creo yo de que lo que está haciendo el señor Maduro es sostener un régimen que desde que se erigió, todos sabíamos que había sido su legitimidad duramente cuestionada, y que creo que el pueblo proteste porque hay inflación, hay pobreza, no hay los alimentos básicos, de ninguna manera puede ser una justificación para un gobierno que cada vez tiene la fisonomía de ser autoritario. Muy bien, vamos a una pausa, regresamos para hablar de un tema nacional. La primera dama le jaló la alfombra al primer ministro, lo ha desautorizado al primer ministro, le ha dicho: lo que tú anunciaste de que estás revisando lo del sueldo mínimo es mentira, no está en agenda, no se está viendo en el gobierno. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Para comentar ese tema, regresamos después de la pausa. Claro, la red donde todo es posible. Mi vida, mi camino, mi Outlander. Nueva Mitsubishi Outlander, totalmente renovada. Hola, todos queremos tener un buen inicio del año escolar. Entonces escúchenme con atención, papá y mamá. No esperes el último momento para matricular a tus hijos. Recuerda que es gratis, que no te sorprendan. ¿Qué? Además, los colegios públicos reciben materiales educativos que están recontra chéverazos. Y encima, no tienes que pagar por ellos. Si quieren saber más, entren a www.minedu.gov.pe. Todos comprometidos con el buen inicio del año escolar. Nancy Rey y Raúl se llevaron los 20.000 soles semanales y no quieren que los reconozcan. Cuenta premio del BCP. Corega aceptó el reto. Me contaron que la comida que se mete entre las encías y la prótesis puede producir mal aliento. Por eso yo reté a Corega. A mis pacientes les recomiendo Corega, porque con la cantidad adecuada ayuda a fijar la prótesis todo el día y a impedir la entrada de alimentos que pueden causar molestias. Con Corega me siento más seguro. No sé por qué no lo había usado antes. Come, habla y sonríe con confianza. El primer ministro César Villanueva dio una entrevista al diario Gestión. En esa entrevista, esto fue lo que dijo cuando le preguntaron sobre el sueldo mínimo, el aumento del sueldo mínimo. Lo tenemos en pantalla, lo podemos poner en pantalla, ahí está. Le preguntan, ¿en algún momento se planteará el aumento del sueldo mínimo? Y el primer ministro dice: estamos revisando eso con el Ministerio de Economía y Finanzas. No está diciendo lo vamos a revisar, es posible que lo revisemos. Dice, estamos revisando eso con el Ministerio de Economía y Finanzas. Es textual, es textual. Hemos consultado con el diario Gestión y lo que nos dicen es, no hay manera que lo niegue porque está la grabación. Hoy día, un día después, la primera dama, que no siempre se detiene para conversar con los periodistas, lo hace hoy y esto es lo que dice ella. Primera dama, los gremios de los trabajadores solicitaban el aumento del sueldo mínimo justamente a raíz del aumento del sueldo a los ministros. ¿Esto procedería, se estaría evaluando? No está en discusión porque eso es parte de... Eso no está en discusión en este momento. Muy bien, no está en discusión en este momento. Entonces, además, no dice ella que no lo sé, eso habría que consultarle al primer ministro, al ministro de Trabajo, yo no formo parte del Ejecutivo. No, ella afirma, no se está viendo en este momento. Es decir, como vocera del Ejecutivo. Entonces, aquí la pregunta que cabe es, ¿se excedió la primera dama y sin querer atropelló al primer ministro o le jaló la alfombra desautorizando al primer ministro?
Esa es la gran duda. Jaime Velázquez Quisquén. Bueno, primero diré que esta declaración afecta gravemente una institución constitucional que es la figura y las atribuciones del primer ministro, porque el primer ministro, a diferencia de la primera dama, el primer ministro por mandato de la Constitución es el vocero del gobierno después del presidente. Es el vocero del gobierno después del presidente. Cuando dice que está estudiando con el Ministerio de Economía, no hay que olvidar que el tema del sueldo mínimo es muy sensible porque tiene que pasar por una evaluación del Consejo Nacional de Trabajo y viene la propuesta. Y es mucho más sensible después del aumento de los ministros. Exactamente. Entonces, cuando la primera dama, que todo el Perú sabe, todo el Perú sabemos, los amigos que son oficialistas, que colaboran con el gobierno, saben que en el Perú la figura del primer ministro constitucional está relativizada, no existe. No existió con Jiménez Mayor y menos con nuestro querido y apreciado amigo el señor César Villanueva, porque la señora ha expresado una opinión oficial del gobierno, ha desautorizado al primer ministro. Esto afecta gravemente el modelo constitucional que tenemos en el país. A la señora, con el mayor respeto, nadie la eligió para gobernar el país. Al presidente lo eligieron y él ha nombrado un primer ministro. Que de una vez por todas se quiten la caricatura y que transparenten todo, pues que la nombre primer ministro. Pero sin esa función constitucional, ella de verdad que no puede desautorizar al primer ministro, mucho menos generar una crisis como la que prácticamente está generando al desautorizar al primer ministro, que creo que debe estar evaluando renunciar. Don Miguel García Belaúnde. Primero que no puede la esposa del jefe de Estado desautorizar al primer ministro porque no tiene autoridad sobre el primer ministro. Bueno, pero en los hechos lo está haciendo. Bueno, perdón. No puede desautorizar a una persona sobre la cual ella no tiene ninguna autoridad. Ninguna autoridad, en primer lugar. En segundo lugar, creo que ha estado mal. Ha hecho malas declaraciones, no le hemos visto bien. Puede estar estresada, qué sé yo. Me parece que son declaraciones un poco raras y extrañas, con algunos vacíos inclusive. Luego ella se ha pronunciado sobre el aumento de los ministros. Bueno, ella ha dicho que no sabe nada o que no se está viendo nada. O sea, significa que no sabe nada. No, perdón. La pregunta es sobre el sueldo mínimo vital. Dice que no se está revisando nada, ¿no? Que no está en estudio. No hay nada. Entonces está fuera del gobierno, porque no sabe que se está viendo. Está fuera del gobierno. Es evidente que está fuera del gobierno. Ahora bien, lo que está Pero estando mal, fuera del gobierno, ¿puede afirmar algo? Exactamente. Ese es el tema. Que no sabe nada de lo que está pasando. ¿Para qué habla entonces? Ese es el tema. Si no sabe nada, porque no sabe nada, o sea, Economía y la Presidencia del Consejo de Ministros están estudiando si levantan el sueldo mínimo. Y ella no sabe nada. ¿Para qué opina? Si no sabe nada. Ese es el problema. Creo que ha hecho mal en opinar. Muy mal en opinar. Pero que ha de desautorizar al ministro. Yo creo que el ministro mañana dice, señor, la señora primera dama no está en el gobierno, está fuera del gobierno y no sabe nada. Mejor que se cae. Punto. A ver, don Luis Saiz. Bueno, yo creo que falta complementar algunos temas ahí. Deberías de tener, por ejemplo, las declaraciones de la ministra de Trabajo. Ha hecho unas declaraciones la ministra de Trabajo en la que habla que el Consejo del Trabajo está reunido y discutiendo las posibilidades de un aumento de ¿cómo se llama? Porque es allí donde nace. Para eso es el Consejo del Trabajo. Ahí están los empresarios, están los trabajadores y el Estado, y este tripartito es el que define estos temas. Yo, conociendo, y como ustedes todos conocemos las declaraciones que siempre ha hecho la primera dama, que siempre han sido como muy concretas, muy al punto, muy claras, así, muy definitorias, yo le he visto que ha titubeado bastante, se ha corregido a sí misma, no en este tema, pero en el tema sobre los salarios también fue así, y pareciera que estaba en un momento con algún tipo de problemas o con la mente en otro lado, pero no la he visto, digamos, en la manera que normalmente ella se expresa. Ella se caracteriza por ser como muy, ¿cómo se llama?, específica en su cosa, y ahora vemos que ha titubeado. Yo creo que ella obviamente no debe haber leído las declaraciones del señor primer ministro en gestión. Yo tampoco las he leído y estoy seguro que ellos dos tampoco. Entonces, claro, ustedes que trabajan en este tema sí juntan cosas, pero es posible que no la haya leído. Muy bien, yo les hago la pregunta entonces, ya que aparentemente ninguno leyó el diario económico más importante del país.
Pero, a ver, si yo le pregunto al señor Luis Taiz, que es socio del gobierno, si se está viendo en el gobierno, ¿qué me diría Luis Taiz? Rechazo totalmente eso de socio. Bueno, compañero de ruta, no lo sé cómo llamarlo, pero ¿qué me diría Luis Taiz si le pregunto, ¿se está viendo esto en el gobierno? No lo sabría. No, hasta hoy día que no, No, se ha no, no. Si yo le hago la pregunta, ¿qué me diría Luis Taiz? De que si se está viendo el tema del salario mínimo. En el gobierno. No lo sabría. No lo sé. No. No lo sabe. Y si le pregunto a Víctor Andrés García Belaúnde, La ¿qué me diría? Es no contestar nada o no lo sé, no estoy enterada, no es mi función, no soy parte del Ejecutivo. Bueno, ellos están en su derecho porque son aliados del gobierno, tienen que proteger a la primera dama. Esto no es un tema de género. Esto es un tema, yo sí discrepo respetuosamente con Víctor Andrés cuando él dice que la primera dama no conoce. Oye, por favor, yo creo que a los peruanos no les podemos engañar. El primer ministro de facto es la señora Nadine Heredia. No porque la oposición lo dice, ella lo ha declarado en un diario que no es adversario del régimen, como es el diario La República. Ella dice, yo me reúno con mis ministros. El presidente Humala ha dicho que a ella le ha encargado la tarea de supervisar y fiscalizar los programas sociales, le ha asignado funciones públicas, le han creado una plataforma, una oficina con recursos públicos para que se desplace. Entonces, obviamente que sí conocía del tema. Además, como dice Enrique, cuando uno quiere hablar, el señor Humala no habla y su esposa tampoco no habla. Y aquí específicamente era para corregir una declaración del primer ministro, que no solamente han hablado de eso, sino yo creo que ha habido una visión peyorativa del sueldo del maestro, de los aumentos de los talentos, de los ministros talentosos, que se han aumentado $6.000 con el de los maestros. O sea, hay hecho un juicio político, esa es la opinión del gobierno. O sea, que no queramos aceptar que hay un cogobierno, que el señor Humala en el camino ha dejado que su esposa de facto tenga funciones y que los ministros acompañen a la primera dama detrás de ella para que ella pueda anunciar los avances del gobierno. Habría que ser miope, ¿no? Muy bien, ahora, ¿qué es lo que viene a continuación? Para ustedes, el primer ministro está bien empoderado y una cosa como esta no le hace daño. ¿Luis Taiz? Bueno, yo creo que indudablemente, si tú pones todos los temas juntos, se ve que indudablemente el primer ministro queda un poco como, de alguna manera, desautorizado. Pero como dice Vitocho, yo creo igualmente que para uno desautorizar, tiene que estar encima de quien desautoriza. Entonces aquí no hay desautorización. Indudablemente, hay un error, sin ninguna duda. O sea, nadie puede negarlo eso. La primera dama debió haber dicho, ¿sabe qué? Yo no conozco sobre el tema, no se preocupen, o sea, ya veremos, pregúntenle al primer ministro, qué sé yo. Pero indudablemente que eso genera una dificultad en la tarea del primer ministro, ¿no? Una pequeña aclaración a Javier Velázquez, que tengo en el aprecio igual recíproco que él me dispensa. Menos mal que se aprecian ustedes, ¿eh? Nosotros no le hacemos el juego al APRA ni ayer, ni hoy, ni mañana. El APRA tiene su posición cuando es gobierno y cuando es oposición. Así que cuando es gobierno la combatimos y cuando es oposición no estamos al lado de ellos. Estamos al costado, un poco más allá, pero no hacemos ni practicamos la posición que ellos practican. Es diferente, somos diferentes y esto hace muchos años atrás además y es difícil que ya podamos ponernos de acuerdo. Entonces, yo lo que quiero decir es lo siguiente, no somos nosotros aliados del gobierno, mucho no, si hemos presentado y hemos dado muestras en el Congreso constante y permanentemente que somos oposición, otro tipo de oposición, no la oposición que hace el APRA a su manera y a su estilo. Pero dígame usted, la pregunta era, ¿queda debilitado el primer ministro? ¿Cómo queda el primer ministro? Como lo que es. ¿Qué es? Una persona anodina, incolora, ahí está, flotando, un corcho que flota. Eso es, un corcho que flota. Eso es César Villanueva para usted. Sí, hasta ahora no ha dado muestras de otra cosa. ¿Para usted también es un corcho que flota? Yo lo que creo que, si dicen que, llevando a un tema así de una interpretación literal, que al no ejercer funciones la primera dama, esto es una grave interferencia, de verdad. Que la esposa del presidente de la República, que tiene funciones públicas de facto, desautoriza al primer ministro, evidentemente que eso afecta la institución y la figura de la presidencia del Consejo de Ministros. Y está bien que Víctor Andrés no quiera reconocer, él salió elegido por Perú Posible.
Claro que no, Acción Popular no acompaña a la APRA porque Acción Popular no existe. Hace 10 años que no existe. Entonces, nosotros obviamente no nos salíamos con fantasmas, ¿no? Pero quiero decir lo siguiente, ellos han sido elegidos por Perú Posible y obviamente yo respeto su posición. Oye, pero con el MUD se están aliando, con Curi se están aliando, y eso no son fantasmas. Muy bien. Pero para una pequeña aclaración, nosotros no nos aliamos, nosotros no nos aliamos a la corrupción, ¿eh? Ojo. Muy bien. Y finalmente, nosotros hemos sacado 11% en las últimas elecciones municipales y el APRA. Muy bien. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa y seguimos con este diálogo chiquito en un bloque pequeño. Vamos a una pausa. Ya le gustó. Yo nací el año 1927. El 29 fue la entrega de Tacna. Mucha gente llegaba a llorar. Eso es lo que me cuentan mis padres, mis tíos. Los jueces de La Haya han determinado que los peruanos tenemos la razón. Una emoción tan grande como la que se recibió el 28 de agosto de 1929, porque es parte de nuestro Perú y eso nadie nos lo puede quitar. Hoy es una fecha histórica. El más importante tribunal de justicia del mundo ha permitido el reconocimiento de derechos soberanos sobre un espacio marítimo alrededor de 50.000 kilómetros cuadrados. Orgullosa me siento. ¡Viva el Perú! Perú, progreso para todos. Corega aceptó el reto. Me contaron que la comida que se mete entre las encías y la prótesis puede producir mal aliento. Por eso yo reté a Corega. A mis pacientes les recomiendo Corega, porque con la cantidad adecuada ayuda a fijar la prótesis todo el día y a impedir la entrada de alimentos que pueden causar molestias. Con Corega me siento más seguro. No sé por qué no lo había usado antes. Come, habla y sonríe con confianza. Llegó el nuevo Bolívar Matic. Ahora sí, mi lavadora lava como yo quiero. Con Bolívar Matic no refriego nunca más. Mi lavadora lava hasta en los lugares más difíciles. Nuevo Bolívar Matic. Su espuma controlada genera más fricción y lava como si tú misma estuvieras refregando la ropa, dejándola impecable. Con Bolívar Matic solo pongo la ropa en la lavadora y listo. La limpieza perfecta de lavado a mano, ahora en tu lavadora. Muy bien. Ahora, la pregunta que les planteamos a nuestros tres invitados es ¿qué debe hacer el presidente de la República? Porque además la señora Nadine ha dicho no se puede comparar pues el sueldo de un ministro con el sueldo de un maestro. Y eso no creo que les guste a los maestros. Si bien es cierto, obviamente, no pueden tener un sueldo equivalente numéricamente, sí debería ser proporcional, digamos, ¿no es cierto? O sea, se supone que la planilla del Estado tiene que guardar una proporción y una lógica. No se trata de que, a este le pongo esto y el maestro, bueno, pues, ¿caerá bien esas declaraciones? ¿Qué debe hacer el presidente de la República a partir de estos hechos? Don Luis Sáez. Bueno, yo pienso que el tema de el presidente, indudablemente, si no queda esto aclarado antes que él llegue, pues tendrá que aclararlo y definir si efectivamente hay o no hay una intención de elevar el salario mínimo, ¿no? Tema que, por cierto, es bastante controversial porque hay muchas teorías alrededor de eso y hablemos un poquito sobre la esencia de las cosas. No, pero, a ver... Usted quiere hablar sobre no, las pero no, es que lo que usted ha dicho, lo que usted ha dicho no es una rama, porque si viene el presidente y dice, no, lo del sueldo mínimo está cerrado, eso no ni se discute. Ahí terminaron de desahuciar al primer ministro. Bueno, yo creo que... Que anuncia públicamente que está conversando esto con el Ministerio de Economía y Finanzas. Y si el presidente viene y dice, sí, eso lo estamos viendo, deja mal a la esposa. Entonces, ¿y por qué no le preguntan ustedes al ministro de Economía y Finanzas? Pues, ¿qué? Si se está discutiendo. Bueno, tenemos que creerle al primer ministro. Y si no le creemos al primer ministro... Pero perdona, ¿por qué no le preguntan al ministro de Economía y Sería Finanzas? interesante. Y claro, sería muy porque interesante. aquí le cargamos la mano al primer ministro y el ministro de Economía y Finanzas... Lo que pasa es que el primer ministro lo anuncia públicamente. Es que, ¿sabes qué pasa? El Ministerio de Economía y Finanzas quien finalmente va a cortar el queque en esto. Vamos a ver, don Víctor Andrés García Belaúnde, ¿qué debe hacer el presidente? Aclarar sus cosas en casa, en todo caso, ¿no? Pero perdónenme, Mire, la disensión ha sido pública. Yo creo que se ha notado que son declaraciones de la primera dama, a quien yo aprecio y respeto y admiro, desafortunadas. Desafortunadas.
Entonces ya el presidente sabrá lo que tiene que hacer. Pero en el tema de los sueldos, lo importante aquí es que es una grosería el aumento del 100%. Cuando le hemos preguntado al ministro o a los ministros, señores, acá hay fuga de talentos, ¿quiénes se han ido? Se ha ido el Pegalón, ese ministro Pegalón, recuerda que le pegó a una mujer ahí en Arequipa. Ministro de Trabajo. Se ha ido, ¿quiénes se han ido? Se han ido por poca capacidad o por pegalones. No se han ido por falta de talentos. Y segundo, dice que en la empresa privada gana igual. Que me diga el ministro, los ministros en qué empresa privada te suben el sueldo 100% en 24 horas. ¡Que lo diga! ¡Una! Entonces, no, es una grosería haber aumentado el 100%, es una grosería. Eso ellos deberían darse cuenta. La primera dama ha dicho hoy día que eso está cerrado como discusión porque para ella está bien y los economistas y líderes de opinión pública han apoyado la medida. ¿Quiénes han apoyado la medida, Perón? ¿De la subida 100%? Muy pocos, ¿ah? La CONFIEP y todos esos, nada más. El resto, el 85% ha rechazado. No, eso es lo que ha dicho la primera dama. Ese tema ya no se discute. Ese tema ya no se discute porque forma parte de la escala salarial del Estado. Yo creo que se ha expresado mal. Lo que ella ha querido decir, señores, subir a los maestros significa muchos miles de soles al año. Y subir a los ministros significa 9 millones solamente. Entonces hemos optado por lo más fácil. Pero eso no es gobernar. Se acaba de graduar como intérprete de la primera dama. Bueno, usted también sigue exigiendo que yo le interprete. Bueno, pues creo que puede ser así. No es mi función. Un buen primer ministro puede ser Víctor Andrés. Don Javier Velázquez. Yo sí creo que es una grave interferencia. La opinión de la primera dama... Pero no, la pregunta es ¿qué debe hacer el presidente de la República? Bueno, el presidente de la República lo que tiene que hacer es no seguir debilitando la institución presidencial, el régimen democrático que hay en el país. Cuando una persona que no ha sido elegida para ser vocera del gobierno desautoriza, interfiere, en el término de los amigos aliados del gobierno, interfiere una opinión del vocero del gobierno, después del presidente de la República, el vocero del gobierno es el primer ministro. El primer ministro hace un anuncio. Y yo estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué hay que preguntarle al ministro de Economía? Entonces no hay primer ministro. Si le preguntas al ministro de Economía, claro, no hay primer ministro. Si tengo que contrastar lo que dice el primer ministro con otro ministro, es porque no le estamos creyendo al primer ministro. Entonces el primer ministro está... Yo creo que lo que ha hecho el señor Humala en su cogobierno es caricaturizar la figura del primer ministro. Muy bien. Y todos los que toman esta función lo hacen a sabiendas que la primera dama tiene un grupo de ministros que despachan y... Muy bien, hay otro tema y chiquitito pido la opinión. El tren, del segundo tramo del tren. Esa es una estafa que se quiere hacer. Ojalá que se dé marcha atrás. ¿Por qué? Ese tren está costando más. El canal de Panamá. No, aparte del canal de Panamá. Eso es lo que ha dicho Kuczynski. Está costando 260 millones por kilómetro, algo que no vale ni en Hong Kong ni en Singapur, que es subterráneo, debajo del agua. O sea, eso es... Y es mucho más caro que el Canadá. En Canadá está en 60 millones de dólares. El kilómetro que está en 260. En Canadá. Que es un país que tiene la mano de obra mucho más caro. O sea, eso es una estafa. Y el ministro de Transporte debe responder por esto y por otras cosas más. No, yo creo totalmente eso. Y imagínate, el tren de Yurimaguas a Iquitos vale 1.000 millones. 1.000 millones y tiene 600 kilómetros. No puede ser. Entonces, indudablemente que aquí hay algo que no está bien. Como dicen, algo se cuece en Dinamarca, ¿no? Y me parece que el Congreso debiera de hacer una investigación al respecto. Bueno, no solamente debe responder el ministro de Transporte, la estructura económica y financiera de este proyecto la ha hecho Proinversión, y Proinversión depende del Ministerio de Economía. Es cierto que parte del tren va a tener que ir subterráneamente y los costos se incrementan, pero no sideralmente como se ha planteado. Lo que sucede es que como en el Parlamento el gobierno tiene una cómoda mayoría con sus aliados, impiden que los ministros puedan ir interpelados a explicar esto que ha llamado... Bueno, eso es lo que pasa cuando un partido... a explicar los costos de una obra tan importante, que la necesitamos, claro que la necesitamos. Lo que hay que hacer pasa cuando un partido no tiene el favoritismo de la población, pues, y termina con 4 congresistas. Eso es el tema. Pero ¿sabe qué? Antes de terminar, yo quiero saludar al Partido Aprista por el día de mañana, el Día de la Fraternidad. Gracias, mi querido. Por eso también yo los voy a felicitar y por eso nos vamos a hablar del tren eléctrico de Alan, Siracusa, la coima de Siracusa, de $250.000 que llegó en efectivo a Palacio de Gobierno.
Eso no lo vamos a hablar, Muy porque bien. es aniversario. Muy bien. Tiene mucha experiencia de visita Muy de ese bien, gobierno. Así es, sí, Muchísimas sí, gracias. Y en la suite de Canán también, en la suite de Canán también. Muchísimas gracias, Vicente García Belaunde, por si Javier Velázquez, Quequén, Luis Saiz. Nosotros invitamos a la gente de Proinversión para que vinieran a confrontar con quienes tienen la otra posición, ¿no es cierto? Ellos dicen que está bien su proyecto y nosotros les dijimos, bueno, vengan y confronten con quienes dicen que está demasiado caro. Nos dijeron no, solitos nomás. No queremos La verdad que pero la población tiene derecho a conocer ambas opiniones. La verdad que Proinversión es una institución muy poco de fiar. Muy bien. Yo he tenido experiencia. Muchísimas gracias, muy amables a ustedes. Vamos a una pausa, regresamos para hablar con la procuradora antidrogas, Sonia Medina Calvo. Hola,